Bueno, arratsaldeon berriz ere, orain hasiera emango diogu arratsaldeko bigarren hitzaldiari, dakizuen bezala Elena Díaz etorri da, eta, bueno, bera Ecologistas en Acción erakundeko bazkide sortzaileetako bat da. Lehenbiziko idazkaritzan parte hartu duar zuen, Konfederazioaren Garraio Sailaren koordinatzaile gisa, 1980etik HTaren aurkako ekintzailea da, eta egun mugikortasun jasangarriaren batzordean parte hartzen du Madrilen. Pues comentaba que, bueno, buenas tardes por venir a esta charla de la tarde de mano de Elena Díaz. Gracias, Elena, por venir. Elena, como sabéis, es miembro de Ecologistas en Acción, miembro fundadora. Participó en la primera secretaría como coordinadora del área de transporte de la Confederación. Es activista asimismo contra el tren de alta velocidad desde 1990 y hoy en día participa en la Comisión de Movilidad Sostenible en Madrid. Y pues cuando quieras. Vale, bueno, muchas gracias a HT Gelditu por invitarme a estas jornadas, ¿no? Y a vosotros por haber venido. Lo que voy a intentar en la charla es relacionar lo que es la estafa social que supone el tren de alta velocidad en relación con la ruina del ferrocarril que se ha producido en nuestro país. Es decir, que prácticamente, digamos, está desapareciendo del mapa, ¿no? Voy a empezar hablando un poco de lo que ha sido el proceso de construcción de los trenes de alta velocidad. El proceso se inicia en el año 1988, cuando el gobierno de Felipe González decide aparcar un plan de transporte ferroviario que existía para modernizar la red de ferrocarril para construir el AVE, un TAV Madrid-Sevilla a 250 kilómetros por hora, con doble vía, con ancho internacional y exclusivo para viajeros. Posteriormente, digamos que con ello se inicia el primer paso para la desaparición del ferrocarril como un servicio público generalizado y como una red estatal capaz de convertirse en la columna vertebral del transporte. A partir de entonces, digamos que todos los planes de infraestructuras que se van produciendo, es una historia que como poco está llena de despropósitos, ¿no? El mismo PSOE hace en el año 1993 un plan director de infraestructuras, el PDI. Digamos que la mayor parte de la inversión de este plan iba destinada a la construcción de autovías, ¿no? Es decir, autovías que han llenado el país y que en muchas ocasiones han tenido, autovías que no tenían, en lugares que no tenían ni siquiera 2.000 vehículos al día, ¿no? La Unión Europea decía que tenían que ser por lo menos 12.000 coches al día para justificar un desdoblamiento de una carretera, ¿no? Entonces, sin embargo, también se plantean como objetivos el construir algunas líneas de alta velocidad. Estaba claro que haber construido una línea en ancho internacional entre Madrid y Sevilla no tenía sentido, puesto que Madrid y Sevilla no tenía contacto con Francia, que era donde se podría unir el tren por las mismas vías que circulaban en Europa, ¿no? Entonces se plantea el hacer el Madrid-Barcelona frontera, se plantea el hacer el Madrid Norte, que se llama, que era Madrid-Valladolid, para conectar con la I vasca, y también se plantea el Madrid-Valencia, ¿no? Entonces, el siguiente plan, que es el plan que hace el PP, da un paso más. Es decir, nosotros más y mejor. Se plantea llevar el TAV a todas las capitales de provincia y tenía prevista la construcción de 7.200 kilómetros de trenes de alta velocidad a una velocidad de 350 kilómetros por hora, que era pionera en el mundo.
Es decir, en ninguna parte se habían construido trenes para esa velocidad. Posteriormente, en el año 2000, a partir del 2005-2020, con el PSOE de nuevo en el poder, se plantea otro nuevo plan de transporte, un plan de infraestructuras y transporte, y ya se plantea construir 9.000 kilómetros más, con una inversión para el tren de unos 250.000 millones de euros. El 71% de este plan iba destinado a la alta velocidad. A partir de entonces ya únicamente la última fase, ¿no?, de este proceso de construcción es que actualmente se ha salido al Plan Español Ferroviario, que acaba de salir, digamos que se acaba de plantear la evaluación de impacto ambiental de este plan, que es una estrategia indicativa. Es decir, que ahí no hay listas de obras ni qué es lo que se va a hacer, sino simplemente unos criterios para hacerlo. En esta estrategia indicativa se plantea también la necesidad se plantea también el igualar la inversión en las redes de ferrocarril con las redes de alta velocidad, ¿no? Pero si digamos que no se renuncia a la construcción, a seguir construyendo los trenes de alta velocidad. Vamos a ver cuáles han sido las características de este proceso de construcción de trenes de alta velocidad. En primer lugar, los planes no se cumplen. Veis que unos plantean 7.000 kilómetros más, otros 9.000. Actualmente lo que hay son 3.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Se alargan en el tiempo. ¿Por qué? Porque las obras son carísimas y en muchos casos pues, se retrasan y realmente no se acaban se retrasan y no se acaban de cumplir. Otra característica es que las inversiones públicas son millonarias, de una rentabilidad muy dudosa, es decir, de una rentabilidad en muchos casos nula. No tienen rentabilidad económica, es decir, aún no se han pagado los costes de los trenes que están en funcionamiento y también de una rentabilidad social muy baja, porque los viajeros que utilizan esas vías son muy pocos, ¿no? Es decir, que en realidad lo que ha hecho ha sido captar algunos viajes de lo que era del avión, pero digamos que el aumento de los viajeros en los trenes no ha sido posible. Después, otra característica es que estos planes se construyen en un momento en que llegan grandes fondos de cohesión por parte de la Unión Europea. Entonces, lo que se pretende al construir esto es captar gran parte de esos fondos de la Unión Europea. Prácticamente la mitad de esos fondos eran de inversión pública y una quinta parte, en torno al 20, 21, 22%, eran fondos procedentes de la Unión Europea y el otro 30% pues eran, digamos que eran deuda que se ha sumado, que la tiene Adif, ¿no?, que es el administrador de las infraestructuras ferroviarias, pero que no cuentan en las cuentas nacionales como deuda del Estado, ¿no? O sea, siguen sin contar como deuda del Estado. Otra característica importante es que las motivaciones para hacer las líneas, para construir estas líneas, son completamente ajenas a cualquier necesidad ferroviaria o a cualquier necesidad de movilidad que se plantee en las poblaciones. ¿Cuáles son las motivaciones? Pues son bastante diversas. Algunas de ellas pueden ser, pues por ejemplo, motivaciones electorales. Una anécdota que digamos que ejemplifica esta historia es cuando se estaba construyendo la línea de alta velocidad de Madrid-Valencia. En aquella ocasión, cuando se hizo la evaluación de impacto ambiental, tuvimos una reunión con los técnicos que habían planteado el proyecto. Generalmente en los proyectos hay que poner 3 alternativas diferentes y entonces los técnicos pues, nos contaban cuáles eran. Ellos habían planteado la alternativa por lo que es el corredor natural entre Madrid y
entre Madrid y Valencia, que es bajando por Albacete, es decir, sorteando lo que es el sistema ibérico, y bueno, y nos contaban pues lo que había. Pero luego hay una línea trazada que iba por Cuenca, ¿no? Y entonces les pregunté, digo, bueno, ¿y esta línea que hay aquí? Que dice, no, esa línea, dices que en última hora vino el ministro, que entonces era Álvarez Cascos, dice, vino el ministro y nos dijo que pintáramos esa línea, pero nosotros esa línea ni hemos hecho el estudio, porque además eso es una barbaridad y desde el punto de vista ambiental, pues muy grande, porque se trata de subir hasta 1.500 metros de altitud y luego bajar hacia la costa. Y eso tiene un impacto ambiental altísimo. ¿Por dónde fue? ¿Por dónde ha ido el tren a Madrid-Valencia? Por Cuenca. Entonces había un movimiento en Cuenca que afirmaban que, bueno, que el AVE por Cuenca por derecho. Y digamos que, bueno, pues en aquella ocasión, digamos, dominaron aquella actitud. Otro ejemplo podría ser, pues por ejemplo, el Prestige, ¿no? No se había planteado en ningún momento llevar el AVE a Galicia, pero cuando ocurrió la gran desgracia, ¿no?, del Prestige, que destrozó la costa gallega, Rajoy decidió que se hacía, prometió un AVE a Galicia, ¿no?, digamos, en compensación a todo aquello que se hacía. Lo mismo, digamos, ha sido favorecer, por ejemplo, a aquellas comunidades donde se tenía gente del mismo partido, o castigar a otros, como por ejemplo la Ibasca, que todavía no se ha acabado cuando estaba planteada desde el principio, ¿no? Es decir, castigar a los adversarios políticos. O Madrid-Barcelona, ¿no?, que también tardó en llegar, llegó al 2007, me parece, fue cuando llegó, ¿no? Es decir, que digamos que estas motivaciones han sido siempre ajenas a las necesidades del transporte ferroviario y en función de motivos, yo no sé si llamarlos políticos, porque sería denigrar a la palabra política, pero digamos a motivos electoralistas, politicastros, es decir, etcétera, ¿no? Digamos con ese espíritu caciquil de tan honda raigambre en la derecha española, ¿no? Bueno, esto es lo que hay de la red de alta velocidad y larga distancia actualmente, son 3.000 kilómetros. Otra característica de este proceso es una planificación ultracentralista. Todos los trenes de alta velocidad que se han proyectado son trenes que que empiezan en Madrid. Es decir, se trata de unir Madrid con sus provincias, ¿no?, o con el resto del territorio. Entonces ya lo veis ahí, ¿no? Las líneas verdes son las que ya están construidas y las líneas rojas son las que están planteándose. Como veis, por ejemplo, en Galicia, pues se plantea lo que ya está construido, pero faltan tramos a medias, es decir, que se van construyendo tramos a medias, ¿no? No se sabe muy bien los motivos y, por supuesto, la opacidad es total y absoluta. ¿Cuál es la situación actualmente? La situación actualmente es que tenemos la segunda red de alta velocidad más alta del mundo, más grande del mundo, únicamente superada por China, aunque realmente ni la población ni el territorio de España tienen nada que ver con los de China, ¿no?, que tienen casi 1.500 millones de habitantes, ¿no? O sea que realmente eso sería la más alta de Europa, que mueve unos 3 millones de viajeros al año, con una inversión de 56.000 millones de euros a día de hoy y la segunda, ya he dicho que es la segunda red de AVE más extensa del mundo y con una intensidad de uso que es la más baja de todo el mundo. Es decir, la segunda red de alta velocidad más alta y una intensidad de uso que es la más baja de todo el mundo. En comparación a eso, el tren, que se llamaba convencional, ha ido bajando, o sea, ahora mismo hay 13.000 kilómetros, en un principio eran más de 20.000 kilómetros los que había, con unos 560 millones de viajeros al año. Solo las cercanías mueve el 90% de los viajeros, ¿no? Y una inversión de 3.600 millones de euros.
comparado con los 56.000 de las líneas de alta velocidad, pues está claro dónde se ha puesto, digamos, el máximo interés, ¿no? El porcentaje modal del tren ha ido bajando y hoy es uno de los más bajos de la Unión Europea. Mueve menos del 10% de los viajeros que se mueven en los distintos modos de transporte y las mercancías pues es inferior al 5%, también de las más bajas de Europa. Es decir, que nos hemos gastado más dinero que ningún país europeo en el ferrocarril y tenemos la peor línea de ferrocarril de toda la Unión Europea. Y además, digamos, la que menos viajeros mueve y la que menos mercancías mueve. En comparativa con otros países, los viajeros por kilómetro que se mueven en los trenes de alta velocidad, pues en España son 15 viajeros por kilómetro. Y ahí tenéis la comparación con el resto con los otros países que tienen menos líneas, ¿no? 50, 84 en Alemania, 50 en Francia, 63 en China y 166 en Japón, que fue uno de los pioneros, ¿no? en el mundo. Esta es la cuota de mercancías que se mueven por tren en nuestro país. Como veis, la carretera mueve el 95% y el otro 5% pues se reparte entre el transporte marítimo y el transporte ferroviario, que si es solo sumando lo que es el transporte por terrestre sería el 5%, pero si contamos el transporte marítimo se reduce al 1,6% de las mercancías, que es lo que se mueve actualmente por tren. ¿Por qué se ha tomado esta opción? Porque un país que no es rico como el nuestro decide construir unas líneas de alta velocidad que van a mover tan poco, sobre todo con el tema de que se hace en dos sistemas viarios que son diferentes, con dos anchos diferentes de vía, con distintos sistemas de electrificación y que en muchos casos pues, se hace incompatible. Es decir, y además exclusivo para viajeros, es decir, marginando las mercancías como si éstas no existieran. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que para que digamos que esta opción haya sido aceptada tan fácilmente, es decir, que no ha habido prácticamente oposición, tiene que ver con lo que el AVE se ha convertido en un mito. Es decir, ha sido un gran mito que en esta época, en los años 90 y en la primera década de los años 2000, digamos, ha sido una época de expansión económica, por decir así, ¿no? Y de expansión económica y de que la gente de optimismo, ¿no? De optimismo en la vida, pues ha obtenido un consenso institucional prácticamente absoluto, es decir, no solo en el Parlamento español, sino que este consenso se ha extendido a todos los gobiernos de todas las autonomías y a todos los ayuntamientos, y únicamente estaba en contra Izquierda Unida, que tenía poca fuerza y que tampoco hizo una gran oposición, ¿no? Es decir, en una minoría bastante grande. Pero también ha contado con un consenso de la ciudadanía también prácticamente absoluto. Perdonad, pero es que se me queda la garganta muy seca. Bueno, el anuncio de que se iba a construir, de que el AVE iba a llegar a todas las capitales de provincia, desmovilizó a unas plataformas en defensa del ferrocarril que entonces tenían mucha presencia, sobre todo en la España más olvidada, por decir así, que sumaba a un montón de movimientos sociales que proponían y querían, defendían y peleaban por un ferrocarril, ¿no? Por un ferrocarril digno. Que el ferrocarril había sido abandonado en beneficio de la carretera y que realmente estaba en unas condiciones que no se habían tocado y que no se habían cambiado ni se habían mejorado.
¿no? Es decir, es como si las carreteras se hubieran mantenido como estaban en los años 40 o 50, estrechas, con curvas, con los bordes estropeados. Digamos que esa era la situación del ferrocarril. Y esa es la situación del ferrocarril, que ha ido empeorando progresivamente. ¿Cuáles eran las bases de este mito del AVE? Bueno, por una parte, la velocidad. La velocidad es un valor es algo que tiene muchísimo valor en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, es que vamos a circular a 300 kilómetros o 350 kilómetros por hora, que eso es, es que no llegan ni los coches de Fórmula 1 que se mueven en los circuitos, ¿no? En los circuitos de Fórmula 1. Es decir, es una velocidad única en el mundo, ¿no? Y que no se podría pensar en ello, ¿no? Es decir, la velocidad tiene muchísimo valor. Es que nos vamos a poder poner de Madrid en Barcelona en 2 horas, que es lo que, etcétera, ¿no? Es decir, otro tema es el tema de la modernidad y la plena integración en Europa. Es decir, ahora ya somos europeos, estamos a la cabeza de la Unión Europea, viva la marca España, ¿no? Es decir, que aquí, digamos que esa idea, ¿no? De que ya vamos a ser ricos, ya somos ricos, ya, etcétera, ¿no? Es decir, el otro elemento era el efecto agravio comparativo. Es decir, ¿cómo vamos a ser nosotros la única capital que no va a tener un AVE? ¿No? Entonces, todos los ayuntamientos se dedicaron a pedir que el AVE tenía que pasar por su ciudad, ¿no? Y que no vamos a ser menos que otros, ¿no? Y luego, o sea, la idea esa de estar en el mapa, es la base del desarrollo. Es decir, vamos a tener aves, entonces vamos a ser más ricos, va a subir la población, vamos a mejorar la economía, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos elementos forman parte del mito del ave. Y en último lugar, yo pienso que el ave simboliza la riqueza. Y la riqueza, tiene una gran atracción. Es decir, que tiene una gran atracción. Todo el mundo quiere ser rico. Bueno, no todo el mundo quiere ser rico, pero sí que ejerce, digamos que, mucha atracción. Estas serían las bases del mito del ave, que yo creo que es lo que explica el que durante 20 años no se haya hecho ningún tipo de oposición, o muy escasa esa oposición. Es decir, prácticamente la oposición se ha reducido durante estos años, pues a los que hacían la asamblea contra el TAP, cuando en aquellos tiempos estaba el movimiento ecologista y el sector ferroviario de la CGT. Es decir, hemos sido los únicos que hemos estado peleando y hablando y discutiendo en contra del AVE. Una idea de cómo funciona este mito, pues os voy a contar otra anécdota. Y es que yo he vivido en Barcelona durante mucho tiempo, soy de Cáceres, y en una época que mi madre enfermó, pues iba con frecuencia desde Barcelona a Cáceres. Todavía no existía el AVE y era un tren que tardaba entre 8 o 9 horas en llegar. Entonces, un día hablando con un señor, ¿no? que venía también, ¡ay, qué largo se hace el viaje! Pues sí, y tal. Dice, ¡ay, ojalá! Dice, a ver cuándo nos ponen el AVE. Digo, ¿y dónde va usted? Dice, yo voy a Cañaveral. Cañaveral es un pueblo al norte de Cáceres. Y digo, pues rece para que no le llegue el AVE, porque como llegue el AVE, como pongan el AVE, se va a quedar usted sin tren. Es decir, es esa idea de que se va a poner un tren de alta velocidad, pero todos vamos a tener ese tren, Bueno, entonces, ¿cuál es, aparte de esta mitología que funcionaba a nivel real, quiénes han sido los beneficiarios? Es decir, ¿quién estaba detrás de que esos trenes se construyeran? ¿No? ¿A quién beneficiaba? Y aquí lo que entra en juego es el papel de las constructoras, ¿no? Es decir, que han sido las grandes beneficiarias de este suceso. Bueno, las grandes constructoras son las únicas que podían, digamos que se han llevado
los contratos del AVE, ¿no? Son las que las han hecho digamos, y las que se han beneficiado. Hay que tener en cuenta que las grandes constructoras en este país crecieron amamantadas a los pechos del franquismo, en aquella época, en los años 60, en que se produjo una gran emigración del campo a la ciudad y que, por lo tanto, hacía que se necesitaran muchas viviendas nuevas en las ciudades. Sabéis cómo han crecido las ciudades a lo largo de esos años, ¿no? A lo largo de los años 60 y 70. Y a esta construcción de las casas en las ciudades se unió, digamos, la oferta turística. Coincidió con el inicio y el auge del turismo, que destrozó toda la costa mediterránea y mucho más, y entonces, digamos que estas constructoras pudieron construir lo que quisieran y como quisieran, es decir, prácticamente sin normativas, ¿no? Y con todos los favores del poder público. y con todos los favores. Ellas son las principales beneficiarias. Es decir, en este sentido, hablar de las constructoras es hablar de los bancos. La oligarquía española ha estado siempre muy unida al poder político. Los consejeros de los bancos digamos, representantes de los bancos están de consejeros en las grandes constructoras, también en las eléctricas o en Repsol, etcétera, ¿no? En las empresas públicas que se han privatizado, y al revés, las constructoras tienen consejeros en los grandes bancos. Y ambos también tienen sus representantes en los gobiernos de turno. Es decir, que es eso que Podemos en un momento determinado llamó la casta, ¿no? Es decir, es una oligarquía muy unida por cuestiones personales, por temas económicos, etcétera, ¿no? Eso significa que estas grandes constructoras han podido hacer lo que querían. Realmente la construcción de líneas de AVEs, que es una construcción de alta tecnología y que además era pionera en el mundo, ha convertido a estas constructoras en grandes transnacionales, a que actualmente están entre las mayores del mundo y que construyen prácticamente en todo el mundo. Construyen temas de alta velocidad y trenes de alta velocidad como el del desierto, ¿no? Que han construido en Arabia, etcétera, ¿no? O se han ido a construir el Canal de Panamá, etcétera. Es decir, que se han convertido en grandes transnacionales y digamos que son el gran poder económico que se encuentra, o forman parte de ese gran poder económico que se encuentra detrás de las decisiones y sobre todo detrás de la gran construcción de infraestructuras que se ha hecho en este país, infraestructuras de transporte y de todo tipo. La crisis económica del año 2008 nos ha mostrado quién tiene el poder, no solo en este país, sino prácticamente en todo el mundo. Se ha salvado los bancos y se ha dejado caer a todos los demás. Y además la burbuja de las infraestructuras no explotó en el año 2008, sino que hasta el año 2010 no se redujeron las inversiones que se hacían en infraestructuras y, por supuesto, en los trenes de alta velocidad. Lo que fue la reducción, lo que costó, la reducción de los recortes que se hicieron en sanidad, en educación, en aquella época, digamos que son, en aquellos años, es lo mismo que se invertía en la construcción de trenes de alta velocidad. Es decir, que estaba claro que después se bajó un poco el monto de las inversiones, pero ha seguido. Es decir, la historia ha seguido para adelante. Bueno, a estas constructoras, en primer lugar, ¿cuáles han sido las características de este proceso? Primero, se les ha permitido construir todo lo que, es decir, los contratos se han hecho contratos blindados, es decir, y además han tenido sobrecostes. El sobrecoste medio han sido de un 30% más de lo establecido en principio y se les ha permitido hacer lo que quisieran.
Es más, no han tenido que pagar ninguno de los errores. Por poner dos ejemplos de estos grandes errores que las constructoras han tenido, pues voy a poner dos. En primer lugar, uno que fue la llegada del TAF a Barcelona. La entrada del TAF a Barcelona se decidió por parte de la Generalitat, que fue la que insistió en ello, que quería que llegara hasta el aeropuerto, por lo que es el delta del Llobregat. El delta del Llobregat, como su nombre indica, es una zona de aluvión, ¿no? Es decir, que está formada por las tierras arrastradas por el río y, por lo tanto, no es una zona muy estable. Bien, como es una zona que está muy ocupada, es decir, que está llena de construcciones, se hizo un túnel, se decidió que debía entrar por un túnel a la estación de Sants. Al hacer las obras, pues por un error de las constructoras, hundieron una estación de cercanías, que era la estación de Bellvitge, y que dejó pues a esa línea de tren de cercanías, que es la línea que baja hacia el sur por toda la costa, hacia Tarragona, y que tenía muchísimo tráfico, pues se dejó sin tráfico durante 3 meses. ¿No? Es decir, la Generalitat tuvo que poner un montón de autobuses con carriles exclusivos para poder llevar a todo el personal que se movía por esa línea, pero además afectó al resto de las líneas de cercanías, y que realmente empezaron a tener un montón de problemas, de retrasos, de trenes que no llegaban. Cuando ibas a protestar por lo que estaba pasando, pues te daban un billete gratis y ahí se quedó todo. Lo sorprendente del hecho es que no hubo ninguna comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña. En el Parlamento de Cataluña no se planteó en ningún momento que hubiera que pedir explicaciones, y además no solo explicaciones, yo creo que hasta incluso pues, un juicio, ¿no? Por qué es lo que ha pasado en esas obras, cómo es posible que hundan una estación y que generen todos esos problemas en la población. Tampoco se hizo ninguna comisión de investigación en el Parlamento español. Es decir, que la cosa se tapó como se pudo. El otro gran problema que se generó fue la variante de Pajares, mucho más grave, y yo creo que es el desastre ambiental más grande que se ha producido en estos últimos años. Es decir, al construir el túnel, es decir, se decidió cruzar Pajares por un túnel. A ver si lo puedo mover. Esta línea de aquí era por donde va la carretera y por donde va la línea de tren tradicional, y la línea de punto la línea de puntos es el túnel que se estaba construyendo. Como veis, aquí hay un bucle, porque ahí se ven muchas líneas muchas Vs de estas rojas, que son zonas donde se formaron sumideros porque se colapsaron las cavidades kársticas, es decir, todas las aguas subterráneas que había allí debajo, y entonces las que tienen W, pues son que también fueron sumideros con pérdida de agua en todas estas zonas. Las zonas que vienen en azul son que hubo una fuerte disminución de los caudales de agua que afectaban a poblaciones, las que tienen un punto, y que afectaban a fuentes y sumideros que había. Hubo ríos que dejaron de correr hacia la meseta porque se quedaron sin agua, ¿no? Ríos que bajaban hacia León se quedaron sin aguas. Esto sería un gráfico del destrozo que hicieron en el túnel las obras las obras del túnel del AVE. Abajo lo que vienen es las pérdidas de agua que había. Gran parte de estas, como veis, fueron que perdieron el 100%, estas cuencas, el 100% del agua que tenían. Algunas de ellas entre el 30 o el 50, etcétera, pero hay algunos que prácticamente perdieron una cantidad de agua. Una de las tuneladoras quedó enterrada
definitivamente en uno de esos túneles, porque los túneles se les inundaban de agua y la cosa ha quedado así. El coste de la obra, claro, primero no lo pagan las constructoras que los estaban haciendo. Normalmente se reparten por tramos los beneficios de las obras. No lo pagaron las constructoras. Tampoco el Gobierno de Asturias pidió ningún tipo de explicación o de indemnización por lo que se estaba haciendo. No hubo ninguna comisión de investigación en Asturias, pero tampoco la hubo en el Parlamento español. Es decir, es una cosa que mucha gente incluso desconoce, yo creo, ¿no? Es decir, cuando es pues un desastre ambiental impresionante, ¿no? En toda la cordillera cantábrica. Bueno, ¿cuáles son los costes? Los costes grandes. Hay bastantes tipos de coste. Aquí ya se ha hablado, me parece que esta mañana se habló del tema del coste económico que tienen las obras del AVE. Yo solamente he traído un ejemplo porque a muchos nos pasa que nos perdemos en estas cifras tan multimillonarias, ¿no? Y no nos hacemos idea de qué es lo que significa. Encontré unas resoluciones del Consejo de Ministros que me parecieron que eran significativas, ¿no? En el 14 del 5 del 2003. En ella se autoriza el contrato para la construcción de un hospital en Ceuta de 500 camas con un presupuesto de 54 millones de euros. En el mismo Consejo de Ministros se autoriza el contrato para la construcción de la plataforma del TAV Madrid-Segovia-Valladolid en el tramo de Soto de Real a Miraflores, que está en Madrid, de 2 kilómetros de longitud y el presupuesto, pues prácticamente 50 millones de euros. Es decir, que 2 kilómetros de AVE suponen unos 50 millones, o sea, supone... Con lo que cuestan 2 kilómetros de AVE se puede construir un hospital. Si en lugar de construir un hospital, que puede que no necesitemos construir más hospitales, pero sí que se puede contratar personal, etcétera, ¿no? Para eso, o puede ser para educación o para cualquier otra cosa. Es decir, que el despilfarro económico es bastante considerable, teniendo en cuenta que si hablamos de economía doméstica, si te gastas el dinero en una cosa, pues está claro que no tienes dinero para otra. Es decir, y hablando de los costes económicos, claro, una de las cosas que entran en el mito del AVE y que se cuentan es que crean riqueza. Cuando hacen los proyectos, pues hablan de todo lo que se va a crear, ¿no? Todo lo que se va a crear y todos los beneficios que van a traer, que en realidad son falsos. ¿Crean riqueza? Pues en realidad no. Es decir, la construcción de tiene mucho, digamos, con mucho predicamento, no la construcción de infraestructuras, pero realmente crear riqueza no crea. Estamos hablando además de un tren que es exclusivo para viajeros. Es decir, que ¿qué es lo que te va a traer? Turistas. O sea... Bueno, vamos a plantearnos que la única posibilidad de desarrollo que se tiene es el traer turistas. Tampoco. Algunos estudios que se han hecho, sobre todo cuando hablamos de los sitios intermedios. Es decir, el AVE está pensado para unir los puntos fuertes del territorio. Se trata de ir de Madrid a Barcelona. O se trata de ir de Madrid a Sevilla, etcétera. Entonces, las pocas paradas que hay en el intermedio, pongo el caso de Ciudad Real, por ejemplo, ¿no? Digamos que se benefician de ello. Estudios que hay es que cuando creas proximidad, lo que haces es que, digamos, la riqueza es al revés, se atrae hacia los núcleos fuertes. El capitalismo genera desequilibrios y además concentra riqueza, pero concentra también territorialmente en algunos lugares, ¿no? Y en este caso pues sería en Madrid. Yo tengo una vecina que es profesora en la Universidad de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, y va y viene, o sea, que vive en Madrid. Es decir, no ha aumentado la población, pero tampoco ha aumentado ni la economía ni la riqueza en estas zonas. ¿Crean empleo? Pues crean empleo durante la construcción.
ya se acaba de hablar de qué tipo de empleo, qué es lo que se crea, ¿no? Es un empleo precario, son subcontratas de subcontratas en muchos casos, ¿no? al menor coste posible. Son obras que son muy intensivas en capital, es decir, que requieren mucho dinero y son muy extensivas en trabajo y requieren poca mano de obra. Podéis ver las obras que se hacen, por ejemplo, a lo mejor es que estas no se ven porque se hacen por zonas en las que no pasan, por las que no pasas, pero si vemos las obras que se hacen en la carretera es que se ven a 4 personas. Es decir, se ve a muy poca gente trabajando, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se hacen con grandes máquinas, etcétera, ¿no? Y entonces tampoco generan empleo. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, que también se hizo un estudio, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión de que sí que había aumentado porque crea una demanda inducida. O sea, una demanda un viaje que no se haría si no fuera porque lo puedes hacer en poco tiempo. Y entonces pues se veía que se generaba, por ejemplo, un turismo que iba y venía porque se podía hacer en el día y por lo tanto sí que había aumentado algo la restauración, pero sin embargo se habían perdido muchos turistas que pernoctaran por la noche en Córdoba, ¿no? Es decir, que tampoco crean ese tipo de riqueza. Bueno, otro de los temas son los costes ambientales. Aquí se ha hablado, me parece que esta mañana se ha hablado del tema del cambio climático, ¿no? Y del coste energético. Yo creo que en cuanto al coste energético, el más importante es el que se genera durante la construcción de estas líneas. Hace unos años encargamos en Ecologistas un estudio sobre los costes ecológicos del transporte. Los costes ecológicos del transporte. En los costes ecológicos lo que metemos es el monto global, no solo el coste energético que se produce durante el camino, sino también lo que se genera a lo largo de todo el proceso. Entre ellos, los costes de construcción, es decir, cuánta energía se gasta en hacer un coche. ¿Y eso qué significa? Pues lo mismo, aquí el coste en la construcción de la infraestructura, como veis, no tiene ni color con el resto. Lo que sería la carretera, serían... Bueno, pues veis que desde la red ferroviaria convencional son 38 toneladas equivalentes de petróleo al año y en la red ferroviaria de alta velocidad 176. No sé por cuánto se multiplica, pero está claro que se multiplica muchísimo, ¿no? Es decir, esto en cuanto al coste energético. Después, bueno, pues estarían todos los otros costes. El AVE es como una cremallera sobre el territorio. Necesita amplios... unos radios de curvatura muy amplios, de 5 kilómetros, y tampoco puede tener muchas subidas y bajadas, mucha pendiente. Eso significa que va rompiendo a base de túneles, viaductos y grandes desmontes. Entonces genera unas obras de grandes desmontes allá por donde vaya. Me parece que es la única red de alta velocidad que tiene Francia, que va de París a Lyon. Eso es una llanura inmensa. ¿Vale? Cuando pasas por Castilla, pues es una llanura inmensa. Pero aquí, este país es el segundo país más montañoso de Europa. Te muevas por donde te muevas, acabas topándote con una cordillera. Entonces, digamos que eso... el desastre que han hecho en la cordillera cantábrica, pero también supone que tienes que ir destrozando el territorio por donde pasas. Efecto barrera, ruido, etcétera, ¿no? O sea que otros más graves son los costes ambientales y sociales, que yo llamo. ¿Cuál es el primero de ellos? El tren de alta velocidad aumenta los desequilibrios territoriales. Precisamente por eso, porque une los puntos fuertes del territorio. Es decir, y por lo tanto, el resto del territorio se convierten en lo que los urbanistas llaman los no lugares.
son sitios que no existen, o sea, por decir así, ¿no? Es decir, y además, cuando pasas por pues es que no existe, es territorio de paso, y por lo tanto han dejado de existir. Aumenta esos desequilibrios territoriales y un ejemplo se puede ver aquí en la siguiente. Estas son las líneas del AVE. Un ejemplo es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es la comunidad en la que todas sus capitales tienen AVE. O sea, ahí se ha cumplido lo que prometía el PP. Guadalajara está en la línea de Barcelona, Cuenca en la de Valencia, Albacete en la que va a Alicante, Ciudad Real en la que va a Sevilla y Toledo, que es la capital. Toledo tiene línea directa de AVE con Madrid. Pero la conexión entre todas ellas no existe. Es decir, en Castilla-La Mancha no hay o no se puede producir una cohesión territorial porque el tren, desde luego, no las une. Es decir, uno de Albacete que tenga que ir a la capital a hacer gestiones, pues realmente lo lleva crudo. Tiene que coger su coche y largarse, ¿no?, por las carreteras de ahí. Entonces, digamos que realmente está... ¿Por qué? Pues porque lo que hacen es unir con Madrid, ¿no? O sea, que entre ellas realmente no se unen. Bueno, esta es el otro tema, la otra consecuencia importante del tema ambiental y social es la ruina del ferrocarril, ¿no? Es decir, esta es lo que es hoy, este mapa lo que muestra hoy es cuál es la red ferroviaria que existe. Un informe que hizo la Unión Europea sobre el ferrocarril en España decía que era un mosaico inconeso de líneas que realmente no comunicaban, ¿no? Y son 3 sistemas distintos lo que hay. La verde de arriba es la línea FEVE, que es el ferrocarril de vía estrecha. Después está la red de ancho ibérico y después está la red de ancho internacional, ¿no? Realmente, pues digamos que se ha producido cuando antes había una unidad, es decir, era una red única, quitándola del FEVE, pero era una red en casi todo el territorio única, pues ahora hay 3 sistemas distintos de ferrocarril con anchos de vías diferentes y también con sistemas eléctricos, los sistemas de conexión que son también diferentes. Es decir, que realmente no existe. ¿Qué es lo que se ha producido en el ferrocarril durante este mismo tiempo? Pues digamos que, en primer lugar, el cierre de líneas. Es decir, han desaparecido muchas líneas. La primera línea que desapareció fue lo que se llama la línea de la Vía de la Plata, que unía todo el oeste de la península, desde Huelva y Sevilla hasta Gijón, ¿no? Esa línea desapareció en el año 85, antes de eso se cerró durante ese tiempo. Pero posteriormente se han ido cerrando todas las líneas en aquellos trayectos donde se ha instaurado el AVE. Y algunas de ellas, si no se han cerrado del todo, se han quedado prácticamente sin viajeros, ¿no? Es decir, ahora mismo entre Madrid y Barcelona, todas las ciudades y todas las poblaciones que tenían línea de tren, pues ahora mismo se han quedado sin ella. Entonces hay una línea al día, hay un convoy al día que une Madrid con Barcelona y que si antes de la llegada del AVE tardaba 6 horas, son 650 kilómetros lo que hay entre Madrid y Barcelona, pues ahora mismo tarda 8 horas y media, me parece, 9 horas. Es decir, que realmente, pues se van perdiendo, ¿no?, un montón de líneas. La última de estas líneas es ahora mismo se ha aprovechado la pandemia para reducir servicios en muchas de las líneas y en el caso de la línea que iba de Madrid a Valencia, por Cuenca, pues realmente esa también ha desaparecido. Entre Cuenca y Valencia se ha cortado. Hubo la Filomena
hizo que cayeran una serie de árboles y eso no se ha vuelto a arreglar y se ha cerrado. Y ahora lo que plantea el Ministerio es cerrarla entre Madrid y Cuenca, ¿no? Ya se había trasladado a la estación, para irte a Cuenca tenías que ir a Aranjuez y coger allí el tren. Es decir, que realmente, bueno, han ido desapareciendo y cada vez menos. Desde luego que uno de los motivos es que no ha habido inversiones. Las escasas inversiones que se planteaban para el ferrocarril convencional era para las vías, era para las cercanías, pero lo que es la media distancia y la larga distancia, pues prácticamente ha desaparecido. Uno de los temas es la falta de mantenimiento, es decir, las líneas que se mantienen, porque son líneas de servicio obligatorio, es decir, que el Ministerio saca cada año, creo que es, cuáles son las obligaciones de servicio ferroviario, es decir, líneas que no sean rentables pero que hay que mantener porque cumplen un servicio público, pues esas prácticamente no tienen mantenimiento. Únicamente si se estropea algo, pues se arregla. En el mes de diciembre fuimos a la Asamblea de Ecologistas en Acción, que este año se celebraba en Gijón, y al llegar a León nos bajaron del tren y nos montaron en un autobús y llegamos en autobús a Gijón, porque había habido unos desprendimientos con las nevadas en la línea del tren y entonces esta se había dejado de ser operativa. Estuvo cerrada, yo no sé si sigue cerrada ahora, pero realmente se hablaba de un par de meses por lo menos, ¿no? Es decir, que para conseguir arreglarla. Otro tema es que hay muchos trayectos que no están electrificados y que, por lo tanto, tienen que funcionar con máquinas de estas que se mueven por gasoil, ¿no? O sea que hay trayectos que todavía no están electrificados. Desaparición de los trenes nocturnos. Actualmente hay un gran movimiento en Europa en defensa de los trenes nocturnos, porque además son alternativa al avión, ¿no? Es decir, con el tema del cambio climático, de la emergencia climática, se está planteando que no se pueden hacer tantos viajes en avión y en Europa los menores de 500 kilómetros que se tengan que desaparezcan, ¿no? Y entonces hay un movimiento de recuperación de esos trenes nocturnos para poder moverse por toda Europa sin necesidad de coger el avión. Aquí han desaparecido. No queda ni uno de los trenes nocturnos que había. Hay menos servicios de tren, o sea, se han cerrado estaciones que están vacías, sin personal, es decir, que llegas allí y no puedes comprar el billete o porque no hay nadie, es decir, son estaciones que puedes coger para algún tren y entonces puedes irte a coger, pero no hay ni personal ni venta de billetes. Y otras que están prácticamente cerradas, ¿no? O sea, los trenes son muy antiguos, la media de edad son de 30 años, en los trenes que se mueven por las vías del ferrocarril tardan mucho más. En mi experiencia para irme en Madrid, donde vivo, a Cáceres, ¿no? Pues recuerdo que cuando me fui a estudiar a Madrid, y eso es en los años 70, a principios de los 70, el Talgo tardaba 3 horas en llegar a Madrid, ¿no? Actualmente, pues el viaje son 4 horas y cuarto. ¿Por qué? Pues porque las vías están en un estado que no se puede circular, es decir, que vas en el tren y vas así. O sea, que en algunos tramos, ¿no? Que dices, joder, pues esto es como si estuviera en un tren del oeste, ¿no? Es decir, que... y luego, el último tema pues sería el abandono de las mercancías. Es decir, las mercancías prácticamente han ido bajando y no se mueven mercancías por el ferrocarril. Es decir, deja de ser una opción válida para viajar y un motivo para su cierre por falta de viajeros. Bueno, últimamente, claro, han surgido plataformas en defensa del ferrocarril.
Es decir, aquellas plataformas que habían desaparecido, pues eso, cuando se planteó el tema del AVE, pues ahora, ¿entiendes?, pues vuelven otra vez a permitir, después de 30 años, esperando que el tren mejorara y nos llevara, ¿entiendes?, pues ahora resulta que, bueno, que se ve que no hay, que eso no llegue y la gente está pidiendo que necesita un tren, ¿no? Un tren como un servicio básico, necesario, como un tren que cumpla con el servicio de poder mover a la gente. Esto es una manifestación en Cuenca. Es curioso que en Cuenca, que sí que tiene tren de alta velocidad, ahora de pedir el AVE por Cuenca por derecho, empiezan a pedir que lo que quieren es un tren, ¿no? Y que quieren que no se cierre, porque van a cerrar la línea de tren entre Madrid y Valencia, ¿no?, que pasa por Cuenca. He traído algunas de las fotos de lo que se está moviendo en defensa del ferrocarril en estos tiempos en distintos puntos, ¿no? Esto es en Aragón. Aragón también tiene, tanto Huesca como Zaragoza tienen tren de alta velocidad. El que no lo tiene es Teruel. Es curioso bueno, perdón, estaba aquí. ¿No me he equivocado? Es curioso que la plataforma esta electoral de Teruel existe, ¿no? De Teruel existe. Es curioso que haya llegado al Congreso para pedir un AVE y una autovía que le una con Cuenca, es decir, señal de que el mito todavía funciona, ¿no? Sobre todo en todas aquellas poblaciones que son las perdedoras de la globalización, ¿no?, que digamos que son la mayoría del país. En defensa de un ferrocarril público y social, estos son Sostenible en Castilla-La Mancha, ¿no?, que es el que ahora más se está moviendo. Estos son del FEVE, ¿no? En el norte hay mucha movilización porque los FEVE funcionan cada vez peor y lo que están temiéndose es que se está planteando su cierre, ¿no? Entonces, en Cantabria, el FEVE es el único tren que se mueve por toda la cornisa cantábrica. Otra cosa es la velocidad que lleva y el tiempo que tarda en llegar de unos sitios a otros, ¿no? Y estos son, pues eso, la reivindicación, ¿no?, de tener un tren que sea digno, eficiente. Esto es la estación de La Bañeza, una de las muchas estaciones completamente abandonadas, ¿no?, que hay por el país. Esto es en Santander, por la defensa del ferrocarril, que sea público, social y ecológico, no a la privatización, ¿no? Y esto es, me parece que era también de Cuenca, ¿no? Es decir, que es cómo desmantelar una línea de tren en la España vaciada en 10 pasos, ¿no? Dejar de invertir en mantenimiento. Como la línea es cada vez más insegura, hay que bajar la velocidad de los trenes y así aumenta la duración del viaje, eliminar frecuencias y dejar horas poco atractivas, cambiar de trenes, los talgos por regionales, es decir, trenes que son cada vez más viejos y que van peor, cambiar estaciones más lejanas, en Madrid Aranjuez y en Valencia San Isidro, esperar a que baje el número de viajeros, exagerar los daños de una nevada para cerrar un tramo, decir que este tren no lo usa nadie, anunciar el cierre de la línea y venderlo como plan de movilidad revolucionario y vender los terrenos públicos de Cuenca capital a empresas privadas y pegar un pelotazo urbanístico. No, esto es lo que opinan Bueno, en Galicia también, a pesar de esas líneas de alta velocidad que tanto le llegan, pues aquí hablan de lo mismo de siempre, ¿no? 950 millones de euros para el AVE y miseria y abandono para las cercanías y los regionales, ¿no? Esta es otra estación abandonada. Esto es en Valencia, ¿no? Una concentración, ¿no?, en diciembre por la reapertura de la estación que se había cerrado. Esto también en Valencia, para un ferrocarril público, social y sostenible. Y esta fue el sábado pasado en Aranjuez,
en defensa de un ferrocarril público, social y sostenible para Castilla-La Mancha, ¿no? Y por último, hay una coordinadora estatal que, bueno, no hay un gran público en defensa del tren, ¿no? Se ha extendido la reivindicación del tren por todas partes, pero hasta ahora, digamos que no ha cuajado en una gran manifestación o en grandes manifestaciones, ¿no?, en defensa del ferrocarril. Y hay una coordinadora estatal que se establece por un plan público, social y sostenible, ¿no? Entonces pide una red básica de ferrocarril, ¿no?, con el tráfico mixto de personas y de mercancías. Digamos que por una doble vía de tren tiene la capacidad de 16 carriles de autopista, ¿no?, para mover personas o mover mercancías. La reapertura de líneas cerradas y la recuperación de la moratoria a la construcción de las líneas de alta velocidad y más inversiones para el tren, la recuperación de los trenes nocturnos, un sistema multimodal que integre los servicios regionales y largas distancias con los autobuses, que salgan de las estaciones y para cubrir aquellas poblaciones que no tienen tren, ¿no? O sea, que haya eso, un servicio multimodal, que tú llegues a un sitio y luego puedas coger el autobús perfectamente para moverte. La potenciación de los trenes de mercancías o la paralización de la privatización de servicios. No sé si sabéis que ahora mismo los servicios de los trenes de alta velocidad se han privatizado. Han entrado, además de Renfe, han entrado pues una compañía francesa y otra italiana, y ahora mismo el funcionamiento de estos trenes es igual. Los trenes de alta velocidad siempre han copiado lo que el avión, es decir, es un avión que vuela bajo, por decir así. Por lo tanto, han copiado el modelo de negocio que tienen los aviones estos de bajo coste, ¿no?, las compañías estas que son de bajo coste. Entonces, ahora mismo en el tren dicen que eso abaratará el servicio, es como lo que siempre dicen cuando se privatiza, pero realmente el billete, que vale más o menos lo mismo, pero no puedes llevar una maleta grande. Si quieres puedes llevar una maleta tipo de estas de avión, ¿no?, de las pequeñas. Si llevas una maleta grande, pagas un suplemento. No puedes elegir asiento. Si quieres elegir asiento, creo que son 8 euros, pagas 8 euros más. Tampoco puedes cambiar el billete, es decir, que si no coges el tren o tienes que cambiar el horario o lo que sea, pagas por ello, vuelves a pagar, es decir, que al final pues resulta mucho más caro, ¿no?, el negocio este. Bueno, pues digamos que con esto yo creo que estamos actualmente en un momento en que podemos perder definitivamente el ferrocarril, es decir, que es la última oportunidad que tenemos de poder tener un ferrocarril en un tiempo en el que se habla en el que se habla, ¿no?, en el que hay una gran emergencia climática y una enorme crisis que no solo es una crisis ecológica, sino una crisis de civilización, y que nos podemos encontrar en un futuro bastante cercano en que cuando los coches no sea posible usarlos porque ya no habrá petróleo o el petróleo se pondrá a precios cada vez más caros, nos vamos a quedar sin posibilidad de un transporte público que pueda llevarnos a aquellos sitios donde lo podemos necesitar, ¿no? Es bastante complejo cómo se podría arreglar todo esto. Yo creo que eso es una cuestión técnica, que hay muchos técnicos y buenos tanto en Adif como en el Ministerio, que la cuestión es una cuestión política, ¿no? Es decir, de qué se decide, qué se hace con el dinero que es de todos, que es el nuestro, ¿no? y a qué se le puede dedicar y a qué se le dedica. Si no hay la única manera de poder incidir, yo creo que es una movilización bastante fuerte, ¿no?, para conseguir que esta situación se pueda revertir en lo posible, ¿no?
Y nada más, muchas gracias.